Gloria a Dios en esta noche. Vamos con mucha alegría y mucho gozo a alabar al Señor. Una razón no necesito. Aprovecha este tiempo para encontrarte con Dios. Sintoniza nuestra transmisión en vivo el día domingo a las 9 de la mañana y el miércoles a las 6:30 de la tarde. Casa Roca de Restauración, tu lugar de encuentro con Dios. Bendiciones, iglesia, en esta noche. Qué felicidad una vez más podernos ver a través de estos medios de comunicación en esta noche. Vamos a disponer nuestro corazón, iglesia. Quiero decirle que le amamos mucho, ¿verdad, pastor? Amén. Que les hemos extrañado un montón, de verdad que nos han hecho muchísima falta, pero yo sé que el Señor permitirá el momento preciso donde podamos reunirnos, donde podamos estar todos, pero también es para que aprendamos a valorar al hermano, también para que aprendamos a valorar el momento que veníamos a la congregación. Pero no importa, aquí estamos unidos en espíritu, iglesia, así que yo le pido que en esta noche cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre bello, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche una vez más disponemos nuestro corazón, Rey, disponemos nuestra alma. Señor, colocamos delante de ti a tu pueblo, tu iglesia, los redimidos, Señor, los que hemos sido comprados a precio de sangre, mi Señor, porque en esta noche queremos escuchar tu melodiosa voz, queremos escuchar, Padre, lo que quieres hablarnos, lo que quieres decirnos, mi Señor. En esta noche disponemos todo nuestro ser para ti, bendito Rey, y pedimos que sea el Espíritu de Dios el que en esta noche toque a cada hermano en su casa, que sea el Espíritu de Dios el que esté haciendo esta obra maravillosa en los corazones de mis hermanos. Padre, tú sabes y conoces las necesidades de cada uno, porque para ti nada es oculto, mi Rey. Por eso yo te pido hoy, Señor, visita a cada hermano, visita a cada casa, visita a cada hogar, Señor, supliendo las necesidades, tocando los corazones, ministrando, Espíritu de Dios, a lo profundo de nuestro espíritu, levantando, Señor, al que tenga que ser levantado, sanando al que tenga que ser sanado, mi Señor, fortaleciendo y estableciendo a los que necesitamos cada día más de ti, mi Dios de los cielos. En esta noche, precioso Dios, que tu palabra, mi Señor, alcance a cada hermano, que tu palabra, mi Señor, llene, que sea la unción del Espíritu de Dios la que llene cada casa, la que llene cada hogar en esta noche, mi Rey. Esa es nuestra petición, porque, Señor, nuestra mayor bendición es tu presencia. Cuando tú llegas, mi Señor, todas las cosas cambian, Rey de gloria. Cuando tú llegas y llenas cada casa, cada vida, Señor, son suplidas las necesidades, Señor, suceden milagros, a mi Rey, así como tú entrabas, mi Señor Jesús, a cualquier lugar, y donde entrabas sucedían milagros, Señor. Por eso declaramos que en esta noche sucederá un milagro en la casa de mis hermanos. En cada casa sucederán milagros, mi Señor amado, de la gloria, mi Señor, porque tú eres el Señor que todo lo puede, mi Rey. Por eso te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Yo quiero que levante sus manos, iglesia, le diga: Señor, bienvenido a mi hogar, bienvenido en esta noche. Habla a mi corazón, ministra a mi corazón. Dile: mi casa, Señor, es tu casa, es tu hogar, aquí hay libertad para ti, Señor. Así lo declaramos y lo creemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, amada pastora. Dios la continúe llenando de ricas bendiciones, iglesia. Qué rico poderlos saludar y saber que están atentos para escuchar la palabra de Dios, atentos para escuchar esa hermosa palabra donde Dios traerá esas ricas bendiciones a favor de cada uno de nosotros. Es para nosotros una alegría que nos permitan llegar con una palabra que Dios trae a favor de nuestras vidas, porque donde quiera que llegaba la presencia del Señor en la antigüedad y cuando Cristo se manifestaba y llegaba a algún lugar, la gloria de Dios inundaba ese lugar. Sé que la gloria de Dios está en tu casa, porque tú has permitido que Cristo esté en tu casa, que el Espíritu Santo de Dios esté en tu casa. Cuando Abraham recibió la visita de los ángeles, porque de ahí a un año ya iban a tener el hijo,
fue algo tan extraordinario porque le abrió la puerta al visitante y eran los mensajeros de Dios. Usted está abriendo la puerta al evangelio de nuestro Señor Jesucristo que llegue a tu casa, y por eso va a llegar con ricas bendiciones en esta mañana, en esta noche, perdón, de este día número 12 de este mes de agosto, donde Dios nos bendice gloriosamente a favor de cada uno de nosotros. Qué rico es poder saber que todos nos disponemos a recibir la palabra de Dios. Y cuando vamos a recibir la palabra de Dios, necesitamos a veces esforzarnos y sacrificar algo, que nos duela algo, para recibir una bendición mayor. Cuando no hay un esfuerzo, cuando no hay nada, pues realmente no se toma valor. Ese esfuerzo que usted tiene para sintonizar, para pagar el internet, para poder hacer que la palabra del Señor llegue, Dios se lo va a recompensar abundantemente, porque es importantísimo. Imagínense, iglesia, pastora, cuando alguien se corta en una mano, lo primero, cuando van al médico y llegan al médico, el médico le preguntan al médico: ¿tiene la vacuna del tétano? Él le dice no. Ahora, la herida fue en la mano, pero ¿a dónde le aplican la inyección? En la nalga, en la cola. Y cuando le van a aplicar allá la inyección, ¿qué tiene que ver la mano con la cola? Como somos un solo cuerpo, entonces hay alguna parte que tiene que recibir el dolor para que la otra parte llegue la sanidad. Eso sucede en el evangelio, eso sucede en nuestras vidas. Alguna parte tenemos que sacrificar algo para recibir algo del Señor. Eso es importantísimo en nuestra vida. Por eso los apóstoles hicieron cosas maravillosas. A veces, por ejemplo, el único pasaje que registra que los apóstoles le cambiaron el nombre a un discípulo fue en Hechos de los Apóstoles. Registra esto, que fue a José. A José, sus papás le dijeron, como eran hebreos, eran judíos, y a ellos les gustaba poner los nombres bíblicos o los nombres que significaran algo importante para ellos. Y José, ellos dijeron: no, ese José fue aquel hombre que reveló, aquel hombre, y como yo soy hebreo, soy judío, vamos a colocarle a nuestro hijo José. Le colocaron José a este hombre, pero los discípulos llegan y le cambian el nombre. Acompáñenme en la lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 31, dice 31, dice la palabra del Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Aleluya. Levita natural de Chipre. Era un levita, o sea, un levita eran los que llevaban la palabra del Señor. Este hombre estaba ministrando la palabra del Señor, pero hizo algo tan importante este hombre, que eso es lo que la iglesia debemos en este tiempo esforzarnos a ver qué fue lo que pasó con Bernabé. Bernabé, que su nombre original era José, pero los discípulos le cambiaron a Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé tan importante? ¿Por qué está renombrado? ¿Por qué se nombra en este versículo bíblico? ¿Por qué se nombra? ¿Por qué Bernabé es importante? Bernabé vendió una propiedad y la puso toda a los pies de los discípulos, de los apóstoles. ¿Para qué la puso a los pies de los apóstoles? Y es algo importante que nos va a enseñar la palabra de lo que nosotros debemos esforzarnos. Sabemos que Cristo está en nosotros, pero también hay mucha gente que necesita recibir del evangelio. Nosotros mismos a veces no nos esforzamos a recibir la palabra del Señor. Es decir, estamos en la iglesia, hay algún curso bíblico, no nos interesa, no nos inscribimos, y por eso no hay un crecimiento. Y Bernabé tenía ese sentir en el corazón, pastora y iglesia. Y el sentir en el corazón era que todos los que habían recibido a Jesús no se fueran a sus ciudades. Imagínense que ellos estaban en Jerusalén y tenían que irse caminando días, no habían buses, no habían aviones, caminaban días y noches y días viajando a su ciudad. Y dentro de un año volvían nuevamente a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, a recibir las bendiciones del Señor. Pero Bernabé vio esa necesidad de que ellos no se fueran con un evangelio simple, simplemente que recibieron a Jesús y ya no. Bernabé dio sus bendiciones para que el evangelio del Señor estuviera siendo más instruidos ellos, más capacitados, para que se fueran a sus casas con la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentir debe haber en nosotros, la iglesia. Primer sentir en nosotros es que en la oración debemos todos unirnos,
para orar, para que todos conozcan del Señor. Miren, ese tiempo de adversidad es donde la gloria de Dios está llenando las casas, donde la gloria del Señor está llenando nuestras vidas. Para eso debemos unirnos. Dios, mira aquellas familias que tienen necesidades, unámonos en oración y Dios va a bendecir estas familias a través de un instrumento glorioso, que lo primero que Dios recibe la oración, y Dios utilizará un ángel del Señor que lleve las buenas nuevas, que llevemos esa predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia, es la bendición de la gracia que la persona reciba ese conocimiento, ese entendimiento de las cosas de Cristo. ¿Y dónde empezamos como ser como Bernabé? En oración. Bernabé sintió esa carga para que las personas no se fueran a sus casas sin el conocimiento pleno del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, en este momento es un momento de reflexionar. ¿Realmente me he capacitado como cristiano? ¿Realmente me he capacitado como instrumento del Señor? Me he esforzado, como cuando la persona tiene una lesión en su mano y alguna parte del cuerpo tiene que recibir el dolor para que la otra parte sane. No, hay muchas personas que necesitan sanidad en ese tiempo, pero si yo no me esfuerzo a capacitarme, si yo no me esfuerzo a estar en el estudio de capacitación para poder hablar mejor de Cristo, por eso hay muchas personas, muchas veces estamos hablando, tienen mucha necesidad y la persona le da miedo hablar. La persona le da temor a hablar porque no se ha capacitado bien. Y en la iglesia, inclusive aquí en la iglesia Casa Roca de Restauración, los cursos son gratuitos, no tienen costo, para que usted se inscriba, pueda participar y pueda llegar a ser ese instrumento del Señor, que cuando haya la necesidad de una persona no tenga que decir simplemente espere que venga el pastor, espere que venga el líder. No, usted puede ser instrumento de Dios y tiene que empezar a esforzarse, a capacitarse. Y estos mensajes que Dios nos trae, esa palabra que Dios nos trae, es importante recibir a Cristo. Es importante tener esa bendición de que Bernabé tenía el deseo de que ninguna persona se fuera con un evangelio simple, superficial, sino que fueran con ese conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, que llevaran ese conocimiento en sus vidas para poder llegar a sus hogares y en un año no se echaran para atrás, en un año fueran fortalecidos. Mire que ellos tenían un reto grande, iglesia y pastora. El reto era que ellos venían con la ley. Y con la ley traía una tradición generacional por siglos. Y esa tradición generacional por siglos, al recibir de Cristo, pues la carga de Bernabé fue: si ellos se van simplemente con que se resucitó Jesucristo y que los aceptaron y se van y no son edificados fuertemente en sus vidas, pues van a volverse atrás, no van a permanecer firmes. Por eso él vendió esa propiedad y la puso a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegara con esa gracia abundante, de ese entrenamiento, para que las personas fueran entrenadas para el crecimiento abundante de lo que Dios quiere a favor de ellos, o querían a favor de sus vidas. Por eso es importante capacitarnos, por eso es importante que el conocimiento de Cristo en nuestra vida, para que en el momento que alguna persona necesite, nosotros podamos ser esos instrumentos de poder llevar las buenas nuevas de salvación. Tú eres instrumento de Dios. Por eso no se quede simplemente con un evangelio, simplemente que yo tengo fe. Sí, nosotros tenemos fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Que Jesús nos salva. Sí, no va a perder la salvación por eso, pero de ahí vienen lo que vimos hace 8 días, las obras. Ya tiene fe y ahora vienen las obras de la fe. Las obras de la fe son importantísimas y por fe somos salvos, y eso es la parte básica de nuestra vida espiritual. Somos salvos por fe, pero ahora vienen las obras de la fe, y las obras de la fe fue lo de Bernabé. Bernabé tuvo una obra de fe. ¿Cuál fue? Invertir una propiedad a los pies de los apóstoles, para que el evangelio no se fuera simplemente que conocieron a Cristo, sino llevar algo firme de que pueda venir cualquier cosa. Lo que Jesús dice, que cuando la palabra entra a tierra fértil, pueden venir tormentas, pueden venir lluvias, pueden soplar vientos con ímpetu, pero la palabra permanece firme en el corazón de ellos. Y la palabra dice que lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno cuando entra en tierra fértil. Tú eres palabra de corazón de tierra fértil, y en esa tierra fértil Dios va a traer grandes bendiciones a favor de tu vida. Mire, amada iglesia, pastora, la palabra nos dice en Juan 8, capítulo 8, verso 36: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es algo tan maravilloso. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente
libres. Eso es una bendición tan maravillosa a favor de nuestra vida. Si el Hijo nos liberta, somos realmente libres. Y esa libertad, ¿verdad? Que la iglesia, las personas están buscando esa libertad, salir de un cautiverio, salir de las dificultades que ellos están pasando en sus vidas. Y nosotros somos instrumentos. Saber que el Hijo nos libertó a nosotros, nos hizo verdaderamente libres, pero ¿cuántas personas andan cautivas? Y aún conociendo al Señor hay muchas personas cautivas, y por eso necesitamos estar atentos, necesitamos incentivar, necesitamos ayudar a la gente que sintonice los servicios, regalar. Mire, pastora, que normalmente cuando las personas escuchan un mensaje, iglesia, cuando escuchan el mensaje, ¿por qué no le dan un like? Le dan un like, a veces le dan caritas bonitas y todo a un mensaje de corrupción, a un mensaje de chiste, de risa, y que no tienen ninguna edificación en las personas. Pero nosotros en la iglesia muchas veces no le damos ningún like al mensaje, no empezamos a predicar nada que Dios nos va a traer grandes bendiciones. Y eso es lo que necesitamos, que nos animemos los unos a los otros, que nos ayudemos, que nos apoyemos. Eso fue lo que quiso hacer Bernabé, ayudar a la iglesia, ayudar al hermano que necesitaba, a través de una inversión que él hizo para que los apóstoles tuvieran el sustento de poder tener esa bendición, de poderlos reunir y poder predicar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, poder predicar abundantemente lo que Jesús tiene a favor de nuestras vidas. ¿Qué opina, pastora, al respecto? Bueno, pastor, es interesante porque yo pienso que en este momento la gente dice, en este momento es donde más tenemos que predicar la palabra, porque hay la necesidad, hay la sed de Dios, iglesia. Y la gente dice, pero ¿cómo voy a predicar, pastor, pastora? ¿Cómo si tengo que estar en la casa? No me dejan salir, no puedo hacer nada. Pero créame que este es el momento más fácil para predicar la palabra, iglesia. ¿Por qué? El pastor lo estaba diciendo, nuestras reuniones, cuando nosotros pasamos la reunión a través de los medios de comunicación, es la manera como nosotros más podemos compartir. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que a la gente le puede faltar todo, menos el medio de comunicación. Porque ahí está, todo el mundo está pendiente de la internet, todo el mundo está pendiente de qué sale, qué dicen, todo el mundo está conectado. En este momento, iglesia, es donde nosotros tenemos que llevar esa palabra. ¿Cómo? Tenemos muchos amigos, tenemos muchos compañeros de trabajo que tienen muchas necesidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enviándoles el link, enviándoles la reunión para que allí reciban palabra del Señor, para que allí sean edificados. Y es la manera como nosotros llevamos la palabra en este momento, porque nosotros tenemos que adecuarnos a lo que tenemos. Y yo creo que esta ha sido una arma muy buena en este momento, compartir el link, enviarlo a diferentes amigos, a diferentes personas. Nosotros podemos enviarlo para que reciban palabra del Señor. Y esta palabra del Señor es la que compartimos a través de los medios de comunicación. Usted lo decía, pastor, si compartimos chistes, si compartimos memes, si compartimos otras cosas, ¿por qué no vamos a compartir la palabra del Señor, la que nos edifica, la que va a hablar? Si usted no puede ir a hablar porque siente temor en este momento, envíe el link, iglesia, compártalo, diga que es la palabra del Señor que usted está compartiendo para que la gente sea ministrada a través de esa palabra maravillosa, porque eso es lo que nosotros podemos hacer en este momento. El mundo necesita pan de vida eterna, iglesia. El mundo tiene hambre, pero el hambre que tiene realmente es un hambre de Dios. La palabra del Señor dice que Él enviará hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y yo pienso que este es un tiempo propicio para escuchar, para oír la palabra del Señor, para ser edificados, para ser cambiados, para ser transformados. Nosotros podemos ayudar y debemos hacerlo, pastor, como hemos hecho nosotros, compartiendo los mercados, ayudando a los hermanos, a los que no son de la iglesia, lo que sea que tenga el Señor en nuestro corazón, y lo hemos hecho, y eso está bien, iglesia, y si podemos ayudarle, ayudamos, pero eso se acaba, ese pan se acaba, en algún momento se acaba, pero la palabra del Señor, el pan de vida eterna, ese permanece para siempre. Por eso es que hemos compartir esa palabra para saciar el hambre que tiene este momento la persona en el corazón, la necesidad. Es una necesidad espiritual, es una necesidad emocional que solamente puede ser suplida por la presencia del Señor. Ese vacío que la persona está sintiendo, esa dificultad, la depresión, la tristeza, la soledad, la angustia, la desesperanza, eso solamente pueden ser ministradas por la poderosa palabra del Señor, pastor. Por eso es importante, iglesia, que en este momento nosotros compartamos palabra del Señor, llevemos palabra del Señor. Está muy bien y oramos para que las personas sean tocadas, pero hay que orar
y accionar también. Oramos por aquellos, pero enviamos también el link para que reciban la palabra del Señor, ¿verdad, pastor? Amén, pastora. Qué bendición, iglesia, que podamos recibir esa palabra en nuestras vidas y poderla compartir a los demás. ¿Por qué a veces nosotros no compartimos el evangelio? ¿Por qué a veces una persona no comparte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Normalmente a veces no lo comparten porque no tienen lo que tenía Bernabé. Bernabé, le fue cambiado el nombre de José a Bernabé. Bernabé, entonces dice la palabra del Señor, que traducido es hijo de consolación. La palabra del Señor lleva ese consuelo a cada corazón, ese consuelo, esa esperanza, dice la palabra, que no avergüenza. Y es importante entonces, cuando se quedan raíces, cosas en nuestra vida que no nos van a ayudar a avanzar, es importante mirar en la palabra dónde estoy fallando. Y la palabra resalta nuestra vida para hacer que nosotros cambiemos y empecemos a caminar correctamente o a hacer las cosas correctas de lo que Dios quiere. Por eso Hebreos capítulo 6 versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Obras muertas de la fe en Dios. Hay cosas que los apóstoles se dieron cuenta que habían deficiencia en la iglesia y que sigue pasando en los siglos y hoy en día sigue pasando. Y es que hay obras muertas en la iglesia. Normalmente nosotros a veces nos arrepentimos y las obras muertas es cuando no se arrepiente de algo en la iglesia. Y por ejemplo, una obra muerta de la iglesia es nos arrepentimos a veces de las cosas malas, del pecado, pero también cuando llegamos al evangelio debemos arrepentirnos de las cosas buenas que hicimos. Son obras muertas porque estábamos muertos, son obras, por eso las obras muertas son todo lo que hicimos cuando estábamos muertos. Esas son buenas y malas, fueron obras muertas. Y esas obras muertas, por ejemplo, hay mucha gente que dice: no, pero yo hice cosas buenas y los vecinos me alababan, los vecinos decían que era buen vecino, que era buena persona. Esas son obras muertas. Y esas obras muertas en el evangelio, si nosotros queremos llevar esas obras muertas al evangelio, no van a funcionar. Por eso el apóstol Pablo tenía algo importante, iglesia, y él dice que todo lo tiene por basura. ¿Qué era el apóstol Pablo? Era un hebreo, o sea, él era hebreo de hebreos, dice él. Era un judío, era un hombre que sabía de la Biblia. Y al saber de la Biblia, al ser hebreo y al saber todas esas cosas, él dice: todo lo tengo por basura. Y la basura no es mala, pastora. La basura que está hablando aquí el apóstol Pablo es algo bueno, algo que tuvo una utilidad importante para llevarlo a Cristo. Por eso, iglesia, por ejemplo, sacar la basura es de bendición. A mí cuando me toca sacar la basura me siento feliz porque es una bendición sacar la basura. ¿Por qué? Porque la basura trajo bendición a la casa. Por ejemplo, usted quiere comerse una pizza. Si la pizzería es la más fina, trae el cartón más bonito. Y el cartón más bonito, si usted pide una pizza a domicilio, el que venga con el domicilio, no, si la trae en la mano y viene toda ahí moviéndose en la mano de él, usted no se la va a recibir. Y usted como que no la compra porque es mal presentada. Normalmente la pizza viene en una caja. Si usted pide un almuerzo o algo, un domicilio, entre más sea más fino, trae cajitas más finas y trae cosas muy finas, un empaque fino lo viene. Y ese empaque fino, cuando viene la pizza, por ejemplo, hablando de pizza, que es lo más común en todos nosotros que a veces pedimos de domicilio, y al llegar el domicilio a la casa, usted saca la pizza y empieza a repartir la pizza. Y cuando quedó sola la caja, ¿qué es? Basura. Ya no sirve. Fue de bendición mientras trajo la pizza. Fue de bendición mientras trajo el alimento. Pero tan pronto tiene el alimento ya se convierte en basura. Por ejemplo, usted compra una bolsa de leche o una caja de leche. Y la caja de leche mientras porta la leche es de bendición. Pero tan pronto usted la desecha ya es basura. Y eso es lo que pasa con el evangelio cuando llegamos al evangelio. Cuando llegamos al evangelio hay muchas cosas que nos sirvieron para llegar al evangelio. Hay muchas obras buenas en la vida que nos sirvieron para ser buenos en la vida. Pero estando en la vida del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya son basura.
Me trajeron para llevarme a Cristo. Me conducieron hacia Cristo. Por ejemplo, al apóstol Pablo lo trajo, ser hebreo lo trajo a Cristo. Ser judío lo trajo a Cristo. Saber la Biblia lo trajo a Cristo. Pero cuando conoció a Cristo, ¿qué dijo él? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que había vivido lo tenía por basura. Sí, eso es lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. Él ya todas las obras de la carne, todas las obras, ya no vivía con eso que, imagínense nosotros, no, vamos a guardar la cajita de pizza porque fue de bendición, fue tan bonito, toda la familia compartimos, guardemos la cajita de recuerdo. Ya es una obra muerta, ya es basura. Por eso la basura no es simple, esa basura que está hablando el apóstol Pablo no tiene la importancia de que para lo que debe tener Cristo. Cristo es lo más importante en nuestra vida. Cristo es el fundamento de todas las cosas en nosotros. Si nosotros nos quedamos con obras muertas, buenas en nuestra vida, en el cristianismo, por eso hay deficiencia y no podemos avanzar, porque esa obra muerta impide que la gloria de Dios se manifieste, impide que Jesús haga milagros, porque esas obras muertas es un obstáculo para que se manifieste la gloria del Señor. Por eso dice que esas obras muertas son rudimentos, que tenemos que morir a esas obras muertas. Dice las obras muertas de la fe en Dios. Por eso nosotros a veces colocamos cosas que Dios nunca nos ha mandado permanecer con ellas. Por ejemplo, a veces llegamos al evangelio, yo era en el mundo secular, soy docente, soy profesor, entonces cuando llego a la iglesia tengo que ser profesor. No, quizás Dios tenga otro ministerio, quizás Dios tenga otras cosas, si lo va a usar ahí, gloria a Dios, pero no es porque eras profesor llegar a la iglesia a ser profesor, porque esa es una obra muerta. Por eso es importante nosotros cuando lleguemos a la iglesia, cuando lleguemos al cristianismo, cuando conozcamos a Jesús, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que desea que yo haga en la iglesia? ¿Qué es lo que yo desea que yo ejecute en la iglesia? Y Dios empezará a mostrar, empezará a nacer ese deseo por algo que usted nunca había practicado o quizás practicó, pero Dios lo va a perfeccionar para ser ejemplo, para ser una buena bendición en ese tiempo. Por eso la iglesia a veces se daña, la iglesia a veces no tiene crecimiento porque aún tiene cosas muertas. Las cosas muertas buenas, era cuando yo hice cosas así sean buenas pero estaban muertos, no me van a servir en el evangelio. Y aquí, cuando llegamos a Cristo, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas van a ser nuevas. Por eso permita que Dios haga las cosas nuevas. Pero yo no sé leer, Dios te va a enseñar. Pero yo no sé hacer esas cosas, Dios te va a enseñar. Si usted se dedica de lleno, si usted le permite que Dios trabaje en su vida, por eso el apóstol Pablo dijo, no, lo que yo era de hebreo lo tengo por basura. Lo que yo era de judío lo tengo por basura. Lo que yo sabía de la Biblia lo tengo por basura, porque todas esas fue un recipiente que me trajo a Cristo. Ese recipiente, así cuando la recipiente le trajo la pizza, usted que comió la pizza, ya la caja es basura. Ahí viene lo importante de las obras que nosotros en Cristo ya somos de las obras de la fe, que es importantísimo, no son obras muertas. Cuando usted acepta a Jesús, lo acepta por fe. Y la fe empieza a exigir en nosotros obras, y esas obras de la fe son importantes. ¿Cuáles son las obras de la fe? Pastora, ¿cuántas personas andan en dolor? Hace poco, pastora, la persona que llegó con un sufrimiento grande aquí a la iglesia, en plena momento difícil de su vida, cuando pasan adversidades en su vida, y nosotros simplemente predicamos a Cristo, anunciamos a Cristo, estamos preparados para cualquier momento orar por alguien. Usted debe estar preparado en cualquier momento para bendecir a este hermano, a su madre, a su padre, a su familiar, a aquel vecino que está pasando por alguna dificultad. Hermano, hágalo, ore con fe, creyendo que Dios te va a usar. Y Dios te va a usar y te va a traer libertad sobre esa persona. Qué tremendo es cuando una persona está cautiva en algo, pastora. Y hay gente que no le da miedo orar, le da miedo compartir. ¿Cierto, pastora? Que eso es importante, que nosotros creamos en nuestro corazón que somos hijos de Dios y que Dios nos va a usar. Y Dios nos va a usar. ¿Qué de especial tiene la pastora, el pastor diferente a ti? Nada.
Lo único que nosotros tenemos es que le creemos a Jesús. Y usted le cree a Jesús y Jesús te va a usar. Jesús va a hacer cosas grandes. Por eso no crea en las obras muertas. Las obras muertas buenas y malas. Antes de conocer a Jesús estábamos muertos. Esas son las obras muertas que no van a llevar cosas buenas en nuestra vida. Creámosle a Jesús que lo va a usar aún mayor de lo que usted hacía cosas buenas. Y vendrá con nuevas ideas, con capacitación espiritual de una forma abundante de lo que Dios quiere hacer en su vida. Eso es lo que Dios hace con nosotros, iglesia. Por eso le invito en esta hora que cierre tus ojos un momento y permita que el Espíritu Santo llegue a tu casa, llene a tu corazón. Y así como Bernabé tuvo la carga y el deseo de que los hermanos no se fueran con un evangelio superficial, sino que profundizar en el evangelio. Usted también hoy es instrumento de Dios y Dios está llenando tu vida. Usted que por primera vez abre su corazón y dice: Señor Jesús, yo te acepto como Salvador personal. Ahí la gloria de Dios te llena y te va a usar en ese tiempo. Va a ser un instrumento maravilloso del Señor, porque el apóstol Pablo dice: todo lo de atrás lo tengo por basura. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Por eso hay cosas buenas. Bernabé tuvo ese deseo. Y usted tenga ese deseo a partir de este momento de escuchar los servicios. Qué bonito. Dios bendiga a este hermano que prepara a su familia para estar en el culto. A esta hermana que anima a su familia para que escuchen la palabra, para que adoren su nombre maravilloso. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo. Y por eso bendigo esta casa con sanidad por las llagas de Jesús. Bendigo a cada instrumento tuyo, Dios, que hablarán palabra profética de libertad, de prosperidad y de ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué preciosa bendición, iglesia, poder saber que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Es importantísimo. Y que ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe en Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso. Por eso también en nuestras finanzas es importante que nosotros le creamos a Dios, que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro proveedor, y Dios te va a proveer en este tiempo difícil. Imagínese, pastor, en el tiempo difícil de Elías, Dios lo sustentó, Dios le dio el alimento, utilizó hasta cuervos para llevar el alimento. Dios suscitará cualquier cosa para bendecir. Por eso toma su ofrenda, toma su primicia, su pacto, preséntelo al Señor en esa cajita de fe que hemos denominado, colóquela ahí, esa primicia, ese diezmo, y vamos, tómalo ahí, preséntalo al Señor. Dígale: Dios y Padre de la gloria, presento mis finanzas, presento mi vida financiera y declaro la palabra profética que nos regaló en esta casa, que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa que le dio Abraham le puso un juramento para nosotros, la iglesia. Por eso estamos seguros de que tú nos vas a bendecir. Por eso lo que damos, recibimos. Medida buena, apretada y remecida será dado nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, porque en Deuteronomio capítulo 26 verso 2 nos dio esta palabra en este tiempo de aislamiento, para que en la cajita de fe, el canasto para ellos en este tiempo, ponían y colocaban sus ofrendas, sus pactos, sus primicias, hasta el momento que tú les mostraras el lugar. Y tú, Padre maravilloso Dios, nos va a mostrar este momento que nos volvamos a congregar, y los que lo han traído, los que traerán sus diezmos y ofrendas, bendígalos abundantemente, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo, amada iglesia. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Bendiciones.